Le invito a que se ponga sobre sus pies y abra su Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a estar predicando del capítulo 17 y 18, dos sermones en esta hermosa hora. Queremos estar hablando de esta hermosa palabra, hermano. El capítulo de Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18, vamos a estar predicando dos sermones. Espero que sean de bendición para usted en esta hora. Claro que no voy a hablar de los 12 ahora, pero voy a estar hablando de este profeta Elías. Así es de que, hermano, es importante. Del versículo 1, capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Vamos a dar lectura así. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: párate de aquí y vuélvete a oriente y occidente, en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Puede ocupar su lugar, hermano, en esta hora ahí. Damos honra y gloria al Señor. En estos momentos, hermano, quiero que usted medite en la palabra santa de Dios. Que meditemos en esta palabra. Como le dije al principio, voy a estar hablando de este profeta Elías, un hombre que fue grandemente usado por Dios. Voy a estar predicando del capítulo 17 al 18 en dos partes, o sea, dos sermones. Y esta palabra es maravillosa. Primero voy a estar hablando un sermón y luego después el otro, pero he orado que esta palabra sea de bendición para su vida, para que usted medite en ella, que usted medite en la palabra, que usted medite. Vamos a mirar el bosque de esta palabra, pero sin embargo, que sea el Espíritu Santo de Dios que hable a su vida como ha hablado a mi vida. Esa es mi oración y ese es mi anhelo. El tema del cual quiero hablar en esta hora, el primer tema, el primer mensaje, el primer sermón: caminando bajo la presencia divina de Dios. Qué hermoso mensaje, qué maravilloso, caminando bajo la presencia divina de Dios. Es maravilloso, iglesia. Dios anhela y quiere que su pueblo, su iglesia, caminemos. Su responsabilidad y mi responsabilidad es caminar bajo la mano poderosa de Jehová Dios, caminar bajo la presencia de Dios, bajo de la unción divina de Dios, como el profeta Elías. Moisés le dijo a Dios: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Otra vez se lo digo. Moisés le dijo a Jehová Dios: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. La presencia de Dios es muy importante en tu diario caminar, en tu diario vivir. Y no se le olvide, esto es importante, que usted y yo debemos caminar bajo la presencia y la unción divina del Santo de Israel. Es maravilloso. Quiero que usted analice en este primer sermón, porque estaré predicando el capítulo 7 y una parte del capítulo 18. Y luego terminaremos con otro sermón de este mensaje, de este profeta, de estos dos capítulos. Primera de Reyes, capítulo 17,
y 1 Reyes capítulo 18. Escuche bien en esta hora, mi hermano. El profeta Elías fue un hombre usado grandemente por Dios. No sabemos mucho de dónde venía el profeta. De repente se aparece al rey Acab y le dice: te traigo este mensaje de parte de Dios. No habrá más agua por la palabra de Jehová Dios. Elías, hermano, se le conoce como el profeta de fuego. También Elías, el nombre Elías, su significado: el Señor es mi Dios. ¿Qué significa el nombre de Elías? El Señor es mi Dios. Es su Dios. ¿Puedo decir como Elías? Jehová es mi Dios. Dios es mi Señor. Si Dios es un Señor para todo, usted y yo debemos ponerlo en primer lugar. Dios no quiere sobras. Dios quiere lo mejor de su vida y mi vida. Dios quiere que la prioridad número uno debe ser Él. Jehová Dios de los ejércitos. Debe ser Él. Jehová Dios de los ejércitos. Muy importante, iglesia, que usted y yo meditemos en esta hermosa mañana. El profeta Elías fue un hombre grandemente usado por Dios. Hizo 3 cosas bien importantes. Ya le dije que le decían el profeta de fuego, porque estaba bajo el poderío y la unción divina de Dios. Porque era un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre que hablaba con poder la palabra. Había fuego en esas palabras. Era un hombre de autoridad. Y Dios, gracias, hermano. Y 3 cosas bien importantes. Cuando él oró, el fuego cayó. Dios mandó fuego. Cuando este varón de Dios oraba, había un poder divino de lo alto. ¿Cuál era el secreto? Era la comunión con Dios. Era la oración. Oraba. Tenía comunión con su Dios. El Señor es mi Dios. Él es todo para mí. Tenía esa comunión directamente con Él. Cuando él oraba, dejaba de llover. La segunda cosa. La tercera cosa, cuando él oraba, llovía. Porque la clave es la oración, la comunión. Y este hombre, Elías, este profeta, nos enseña el poderío, la grandeza de Jehová nuestro Dios. El Dios que él adoraba es el Dios que usted y yo adoramos. Escuche bien, iglesia. En la antigüedad, Dios hablaba a los profetas y le decía lo que él quería que dijera a su pueblo. Hoy habla a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Esto es la palabra de Dios que está revelada. Aquí no hay primera de Joaquín Rojas. Esta es la palabra revelada desde Génesis hasta Revelaciones. Pero en la antigüedad Dios hablaba por los profetas. Los profetas eran personas de autoridad porque era Dios el que hablaba a través de ellos. Era la boca de Dios, los profetas. Y fueron usados grandemente para la honra y gloria de Dios. Y usted y yo creemos en esta palabra. Mire, quiero invitarle que abra su Biblia allá a Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas,
En estos postreros tiempos, o sea, hoy, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora Dios nos habla. La última revelación fue Jesucristo. Y no conforme con eso usted y yo. Ahora tenemos el Espíritu Santo que mora, Dios mismo. ¿O no sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El que nos revela y nos guía, es nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro abogado. Él es todo. Esta es la revelación. Así es de que, mi hermano, no crea esos jueguitos que hay, porque hoy en día, hermano, hoy en día hay tanto charlatán que se ha levantado, que soy profeta, que soy apóstol, que soy esto y que soy esto, y que tantas cosas que pasan, que usted mira en el internet, tantas cosas, hermano, que hay, que en vez de bendecirlo, lo confunden. Y hay personas que les gusta seguir a esas personas porque no tienen un claro conocimiento, una doctrina sana de esta palabra, porque no les gusta meterse a escudriñar la palabra, a entender qué es lo que Dios está hablando conmigo. Y este Elías escuchó la voz de Dios y obedeció. Hermano, hoy en día hay tanto, que obispo, que apóstol, que en cada esquina hay tanta tontada. Y que Dios me dijo, y que yo decreto, y que yo declaro. Hermano, ¿quién eres tú para decretar? El único que puede decretar, dar un mandamiento, una palabra, es Jehová Dios de los ejércitos. Que Dios me dijo esto, que tú vas a ser profeta, que tú vas a hacer esto, que tú vas a ser millonario, que tú vas a ser rico. Y a la gente le gusta que le suele, ¿qué más? ¿Qué más, profeta? ¿Qué más, apóstol? Que tú, dijo, escuche bien. Por eso que Dios reprenda a todo ese chantajista. Este hombre, varón de Dios, Elías, era un profeta, como muchos de la antigüedad, que hablaban con autoridad la palabra y no andaban chantajeando al pueblo de Dios. Hoy en día hay tanto charlatán en esta tierra que usted tiene que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, y mi responsabilidad es predicarle esta palabra. En una ocasión, una hermana nos dijo que vino una persona y le dijo, uno de esos charlatanes, ¿sabe qué? La muchacha está hermosa, linda. Y dijo, ¿sabes qué? Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y la muchacha se le queda mirando, ¡oh! ¡Qué raro! Porque a mí Dios no ha hablado conmigo. A mí Dios no me ha dicho. Y lo mandó usted sabe a dónde. Escuche bien, iglesia. Hay tanto charlatán en esta tierra que por cada esquina hay profetas, hay apóstoles, hay tontadas que hablan de prosperidad y tontada y media. Pero no hablan de la palabra que edifica, una sana palabra, una doctrina que está aquí escrita, revelada a través de su palabra. El profeta Elías hablaba con autoridad, hablaba bajo la unción divina, caminaba bajo la presencia y la unción divina del Santo de Dios. Y esto es lo que usted y yo tenemos que entender, iglesia. Era un hombre de oración, una persona que tenía comunión con Dios. Mire, hermano, abra su Biblia ahí en Santiago, capítulo 5, para que mire más quién es lo que estamos hablando. Santiago capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra
por 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo fruto. Escuche, hermano. Dice la palabra de Dios que el profeta Elías era como usted y yo, sujeto a pasiones, a tentaciones, a cansancio, se cansó, se desanimó, era humano. Pero Dios lo usó grandemente. Ese varón de Dios, cuando oraba, caía fuego del cielo. Cuando oraba, el agua se paraba. Cuando oraba, llovía. Hermano, y dice la palabra de Dios que él era igual que usted y yo. Pero Dios lo usó grandemente para su honra y su gloria. Dios también quiere usarnos a nosotros. Nosotros tenemos que ser personas de oración, doblar nuestras rodillas, orar, ayunar, estar de rodillas en comunión con nuestro Dios, levantarnos. No estar ahí como levantarnos a orar. Hermano, la oración es el poder del cristiano. Hay poder cuando su pueblo se humilla delante de Dios, cuando su pueblo ora. Hermano, suceden cosas maravillosas que usted y yo no vamos a entender. Porque es Dios el que está obrando cuando su pueblo se humilla. Pero cuando su pueblo no ora, hermano, está débil, está debilitado, le hace falta ese poder, esa unción divina de Dios. Necesitamos aprender, hermano, que en esta mañana usted y yo salgamos convencidos y entienda que la oración es el poder del cristiano. Que sin esto no vamos a ningún lado. Y el ejemplo lo tenemos en este profeta que se llama Elías. Escuche, hermano. Cuando Elías oraba, había un poder divino. Hablaba con autoridad. Cuando él hablaba, hermano, hablaba con autoridad. Las palabras, escuche, hermano, las palabras que este varón decía. Y usted va a preguntar, ¿y se parece hoy al pastor Joaquín? Escuche, hermano, estoy hablando de este varón que era igual que usted y yo. Hablaba con la autoridad, pero bajo la unción del poder del Espíritu Santo, del poder de lo alto, porque él tenía comunión con Dios. Si él era humano como usted y como yo, lo cual nos enseña que usted y yo también podemos estar en comunión con nuestro Dios. Y Dios también quiere usarnos. Este varón, hermano, hablaba con autoridad la palabra. Mire las palabras que él decía. Él no hablaba palabras que decían. Él no hablaba palabras. Mire, hermano, él no hablaba palabras para consolar a nadie. Él no venía a hablar palabras para consolarle, a sobarle la espaldita. Él no hablaba palabras de paz, pero hablaba con autoridad. Pero él no hablaba palabras de paz, ni tampoco hablaba palabras de perdón. Entonces, pastor, ¿qué hablaba? Escuche lo que él hablaba. Hablaba la palabra de juicio que vendría al pueblo de Israel por idolatra, por perverso, por seguir los baales, por seguir a aquellos diositos, por seguir acá ese rey perverso. Hablaba palabra de juicio. ¿Qué es lo que hablaba con autoridad el profeta Elías? Palabra de juicio. Si no se arrepentía el pueblo de Israel, iba a caer juicio de lo alto, iban a morir. Y hoy en día, aplicándolo en este día, es lo mismo, iglesia. La palabra no cambia. Dios, a través de su Santo Espíritu, sigue hablando a su pueblo. Este hombre hablaba con autoridad y palabra de juicio hablaba. Hermano, es importante que usted y yo analicemos, porque el pueblo de Dios se había rebelado en contra de Dios
y se habían ido en pos de Baal, dios de la lluvia, y lo adoraban. Lo seguían los falsos profetas. Les enseñaron a adorar a Baal. Y el culpable era el rey Acab, el rey de Israel, el más perverso. Por eso el profeta era un varón de Dios que hablaba con autoridad y tenía valor. Se enfrentaba y les decía en su cara lo que estaban haciendo mal. Les decía con la palabra de Dios que si no se arrepentían, iba a haber un juicio y iban a morir. Y Dios me ha mandado a predicar y a decirte esta palabra, le dijo al rey. ¿Quién eres tú? Pues nomás ahí, tantéale, ¿quién soy yo? Dios me mandó a decirte esta palabra. ¿Qué te parece? Escuche, hermano. El pueblo de Israel había caído en pecado, porque Acab era el rey más perverso. Después que se dividió las tribus de Israel, hubo muchos reyes malos, pero este era el más perverso, el más idólatra, el más perverso. ¿Cómo lo sé? Con la palabra de Dios. Miren lo que dice. Vaya conmigo allá, regrese otra vez a Primera de Reyes, capítulo 21. Vean lo que dice la palabra de Dios. Por eso aquí está todo revelado, hermano. Por eso usted y yo debemos meditar, profundizarnos en la palabra y no venir a traer falsas doctrinitas, sino hablar la palabra de Dios, palabra con autoridad, con la unción divina del Espíritu Santo y a través de su palabra. Mire lo que dice Primera Reyes capítulo 21 verso 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Se vendió. ¿No está pasando hoy en día lo mismo, hermano? Este rey perverso se vendió por plata, se vendió y hizo lo malo. Fue el rey más malo, porque la mujer, su mujer, que era de los Baales, de la fertilizante, que le gustaba las pasiones desordenadas, la idolatría, la diosa Acera, hizo de esa Acera, esa diosa en el capítulo 18. Mira, la diosa Acera de la fertilidad, aparte de Baal, la diosa Acera, 450 profetas falsos de Baal, más 400 diosas de Acera, son 850. Con poder se enfrentó Elías, no le interesó lo que le fuera a pasar. Esa mujer le gustaba la buena vida, era la que hacía que todas aquellas jóvenes anduvieran adulterando, porque el rey se vendió y esta le insistía. Mire lo que dice otra vez verso 25. A la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Era perversa. Mire lo que dice el 26. Y fue en gran manera abominación, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de la tierra de los hijos de Israel. Este rey hizo lo malo, era el más perverso. Y a este viene Elías, el profeta, y le dice en el capítulo 17, verso 1: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Gahá, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino mi palabra. ¿Y tú quién eres? Pues mira, te vengo a decir,
vive Jehová Dios de los ejércitos, en el cual estoy parado, que no habrá lluvia. Por la palabra de Jehová, te lo digo, no habrá lluvia en todos estos años. Verso 2. Y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete a oriente y occidente en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Escuche, hermano. Vive Jehová Dios de los ejércitos, en cual estoy parado, que no habrá lluvia, que Dios va a castigar tu pecado por haber ido siguiendo los falsos profetas y adorando a Baal, haciendo que el pueblo de Israel te siguieran y adoraran a Baal. Y en el monte Carmelo hizo un altar a Baal. Vive Jehová Dios de los ejércitos, que vengo a darte este mensaje. No habrá lluvia. Escuche, Baal era, para ellos, era el diosito de la lluvia. El que llovía, el que la diosa de cera, la fertilidad de la tierra. El contraste de lo que ahora el profeta le dice, vengo a darte un mensaje. Por tu castigo, por tu idolatría, por llevar al pueblo de Israel a adorar al Baal, no va a haber lluvia en 3 años y medio. No dice aquí, dice por cierto tiempo. Pero usted mira, ya leí, ya di lectura a Santiago capítulo 5 del verso 17, que son 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio. Y también en Lucas, va y mira en Lucas, el evangelio de Lucas le enseña en el capítulo 4, verso 26 y 27, allí va a mirar que eran 3 años y medio de sequía, porque siguieron al Baal. Hermano, en primer lugar, ¿por qué Dios usó tanto a este siervo de Dios? En primer lugar, porque era obediente y fue fiel. Obedeció. Le dice el Señor, ve, preséntate al rey más perverso. Elías conocía, sabía quién era. Ve y preséntate. Si hubiera sido yo, hubiera temblado hasta las corvitas. Pues no, no, le da el tartamudo. Preséntate y dile, dale este mensaje por perverso. Dale este mensaje. Por haber hecho esto, hay un castigo. Dios castiga el pecado de la humanidad. Pero el hombre terco, necio, no entiende. Y hasta la fecha, explicándolo hoy, es lo mismo. Estamos viviendo lo mismo tiempo, no ha cambiado. Sigue la misma. Sigue lo mismo, adorando tantas tontadas y media. Y le hablo a cristianos, que hay muchos cristianos que tienen sus diositos. No estoy hablando de esos dioses que pintan, que de palo y de oro y plata. No, mi hermano. Estoy hablando directamente al corazón de los cristianos. Hay muchos cristianos, entre comillas, que son idolatras. Dios quiere que usted y yo analicemos a través de esta palabra. Viene el profeta, le dice, por él lo obedeció, le dijo, vete para allá, te voy a preparar, vete al arroyo de Querit. Allá yo he preparado a estos animales que nadie los quiere. Dios usa lo que él quiere porque es soberano y es todopoderoso. Usó a unos cuervos para dar a comer a su siervo, a su hijo. Hermano, dice la palabra de Dios, no he visto un justo y su simiente que ande mendigando pan, porque Jehová Dios de los ejércitos, Jehová Jireh, Dios proveerá, Dios va a proveer. Pero tú créele a Dios. Lo que pasa es que no le crees a Dios, no le creemos a Dios. Ese es el problema de muchos cristianos. No creemos lo que Dios está diciendo. Nos gusta creer lo que me conviene.
somos convenencieros. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, que verdaderamente somos salvos por esa gracia divina, que Dios imputó esa gracia y esa justicia por la fe en Jesucristo, que somos nuevas personas, hemos aprendido a creer por fe este libro sagrado, lo que está escrito, y hemos recibido de parte de Dios las bendiciones. Y hasta la fecha yo te he dado testimonio que nunca me ha faltado que comer en mi hogar ni para mantener mi familia, porque le he creído a Dios. Jehová Jireh, Génesis 22, cuando probó Dios a Abraham, esa palabra en el hebreo, Jehová Jireh, Dios proveerá, Dios va a proveer. Cuando venía para acá me decía, mira, mi hija, ¿y qué vamos a comer? No te preocupes, Dios proveerá. Esta era mi palabra. Esta era mi palabra favorita. No te preocupes, mi hija, Dios proveerá. Jehová Jireh tenía convicción. Nosotros tenemos que tener convicción. Creerle a Dios. Creerle a Dios y su palabra. Hermano, esto es lo que Dios le está diciendo al profeta. Vete. Él obedeció. Por eso Dios usó grandemente a este varón, porque obedecía su mandamiento, su palabra, su ley de Génesis, hermano. ¿Sabes qué? Cuando Adán y Eva, esa ley está grabada en tu corazón. Sabes lo bueno y lo malo. Es una ley divina que no la dio a Moisés. Desde que el hombre existe, Dios grabó. Mira, mi hermano, esa ley, escucha bien, iglesia, escucha bien, esa ley es la que te hace mirar las manchas o las legañas. Es como el espejo, esa ley moral. Estoy hablando de esa ley moral de Jehová Dios. De esa ley estoy hablando. No la ley ceremonial que fue abolida, que fue quitada. La ley donde sacrificaban animales en los altares y todo. No estoy hablando de esa ley. Estoy hablando de la ley moral que fue grabada en tu corazón. Y si miras en Romanos capítulo 2, y no más Romanos, Jesucristo dijo, yo no he venido a quitar la ley. Vine a cumplir la ley. Vine a cumplir porque era el único que cumplió esa ley. Hermano, la ley fue dada para que miraras tu pecado. Es como un espejo. Tú vas al espejo y te miras las manchotas o las lagañas, como te quieras ver. Se mira feo, se oye feo, pero las manchas del espejo, la ley, es como ese espejo para que mires lo pecaminoso tuyo y mío, para que mires tu pecado y reconozcamos y nos humillemos, le pidamos perdón a Dios. Esa ley está escrita en tu corazón, la ley moral, para que tú mires el pecado. Esa ley no te puede quitar esa mancha del pecado. Pero la gracia, Jesucristo, te quita la mancha del pecado. Lo que la ley moral no te puede quitar, nomás te enseña que estás mal, que estás equivocado, que estás en pecado. No te puede quitar el pecado, esa mancha del pecado. Solamente Jesucristo, a través de su gracia divina, Cristo puede quitar el pecado. Pero la ley fue dada para que conozcas en dónde estás, quién eres ante un Dios santo. ¿Quién soy yo ante un Dios santo? Escuche bien, hermano. Le dice al profeta, esto está pasando porque tú eres culpable. Tú eres el culpable por guiar al pueblo de Dios a ir a buscar los Baales. Ya le dije que Baal significa que era el Dios de la lluvia. Y viene el profeta y le dice, vive Jehová Dios que estoy enfrente de ti, que no va a haber lluvia. Ve y dile a tu diosito Baal que te mande la lluvia,
porque va a haber una gran sequía, una gran hambre y van a morir por culpa tuya. ¿Quién fue el culpable? El rey. Estoy hablando del rey. Un rey del pueblo de Israel. El más malo que vas a encontrar de todos los reyes. Que se vendió. Aplicándolo hoy en día. Cantidad. Que quieren poder, quieren fama. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ve. Lo contrario. No va a haber lluvia. Pídele. Ve. Y adora a tu Baal. Y pídele que llueva. Dios te va a mostrar que Él es Dios poderoso y va a mandar un castigo, una gran sequía. Por 3 años y medio no va a haber lluvia. Hermano, esta es una realidad. Rey era perverso. Dios iba a castigar. Cuando el hombre peca, el pecado trae consecuencias. Si no, pregúntale a David. El pecado trae consecuencias, iglesia. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado. Escuchar la palabra santa de Dios y escuchar el Espíritu Santo que te revela esta verdad. Él conocía esto. Quiero que vaya allá y mires Deuteronomio capítulo 11. ¿Quién fue el culpable? El pueblo de Israel. ¿Quién es el culpable? Cuando estamos desobedeciendo a Dios. Somos nosotros. Pero muchas veces no queremos enfrentarnos a la realidad. Le echamos la culpa a todo el mundo y aún al diablo. Muchas veces ni se entera el tremendo. Pero no queremos enfrentar con valor. Soy culpable. Lo que me está pasando a mí, soy culpable. Lo que está pasando a mi familia, soy culpable. Porque hay pecado. Es lo que vino el profeta a decirle: vive Dios. ¿En cuál estoy parado en esta hora? Que no habrá haber lluvia. Dios va a castigar tu pecado y tu maldad. Aplicándolo hoy al día, también lo mismo. Porque usted y yo conocemos al Cristo de la gloria. Dios le había revelado como a usted y como a mí. Ahora tenemos una revelación especial que es la palabra de Dios. Todos conocen por la revelación general que le dije, que a través del firmamento, a través de las estrellas, los astros, todo lo que está firmado, todo el mundo conoce. Si no, mire Romanos capítulo 1, verso 19 y 20, y vaya capítulo 2. Hermano, es la palabra de Dios, y la revelación especial la tenemos usted y yo. Ahora a través del Espíritu Santo, a través de esta palabra, conocemos quién es Jehová Dios de los ejércitos. No físicamente, no lo puedo palpar, pero lo conozco a través de su palabra, porque Él se ha dado a revelar a la humanidad. Y gloria a Dios porque se reveló a su pueblo. Y lo conocemos a través de su palabra. Ellos también tenían los mandamientos de la ley divina de Dios. Escuche, vaya conmigo ahí de Deuteronomio capítulo 11, versículo 16 y 17, dice el verso 16. Guardaos pues que vuestros corazones no se infactúen y os apartes y sirvas a dioses ajenos y os inclines a ellos, que los adores, que dobles tu rodilla y los adores. Guardaos de esa clase de dioses, guardaos de esa clase de diositos. Fue mandamiento, fue decreto. Esto es lo que decretó Jehová Dios de los ejércitos al pueblo de Israel. Y acá sabía, conocían los 5 libros de la ley, del Pentateuco, los 5 libros de la Torá, los 5 libros de la ley, que es la Torá. Conocían todos estos judíos. Y le dice el verso 17, escucha: y se encienda fuego de Jehová, y se encienda fuego de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezca pronto de la buena tierra que os Jehová. No hagan que Jehová se enoje, porque entonces cerraré los cielos y no habrá lluvia. El agua es vida.
Iglesia, ¿quién lo dijo? Jehová, Dios de los secretos. ¿Quién lo decretó? Solamente Jehová puede decretar. Solamente Jehová puede declarar por su palabra. Decretó esta palabra. Esto es lo que decreta Jehová, Dios de los ejércitos, que si lo hacían enojar, yendo a adorar, doblar sus rodillas ante esa clase de diositos, de Baales, de toda esa clase de diositos, cerraría los cielos y no habría más lluvia y habría una gran hambre. Verso 18. Por tanto, pondré esta mi palabra en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataré como señal en vuestras manos y serán por frontales en vuestros ojos. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que el profeta Elías vino y le declaró con poder. No vino a sobarle la espaldita, vino a decirle que iba a haber una gran hambre y muchos iban a morir por su culpa, porque no había obedecido a Jehová, Dios de los secretos. Era el líder, escucha, iglesia, era un líder de Israel, era el rey de Israel. Hermano, no estamos hablando de cualquier monigote. Escucha bien, iglesia, se vendió. Aplícalo el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando en este planeta Tierra? ¿Cuántos falsos maestros están llevando al pueblo a adorar esa clase de diositos? Que no se puede ni quitar el polvo, tienes que andarles dando un shower ahí. Qué triste, hermano. Qué triste. Qué triste, hermano. Estoy hablando en siglo XXI, pastor. Todavía de eso, pastor. Hermano, este mundo está al revés y sigue empeorando. Sigue peor. Dios perdone y Dios nos ayude a nosotros a entender esta palabra. Hermano, sé que el tiempo se pasa rápido, pero quiero decirte en esta hora que el profeta viene y le predica y le dice que él era culpable. Hermano, quiero decirte en esta hora que el capítulo 18 nos enseña para que usted y yo medite. El profeta habló de juicio. No les vino a sobar la espaldita, a hablarles palabras de ánimo, de consuelo, a traerles paz. No, Jesucristo, yo no he venido a traer paz. Hermano, Él no vino a esto. Ahora, mi hermano, usted y yo tenemos que analizar. Yo no conozco su vida. No soy omnisciente como esos falsos profetas. Omnisciente quiere decir que conoce lo que está pensando. Que Dios me dijo. Qué triste, hermano. Solamente Dios es omnisciente. Solamente esos atributos los tiene Dios. Dios es el que conoce tus corazones. Por eso usted entiende, hermano, que hay falsedad. El Dios omnisciente es el que conoce lo que está pensando. Yo no conozco quién es usted. Conozco quién es usted, pero no sé lo que está pensando en su corazón. Pero el Dios soberano, el Dios todopoderoso conoce. ¿Por qué, hermano? Porque todo, aún el diablo no es omnisciente, porque es creación de Dios. El hombre es creación de Dios. Solamente Dios tiene esos atributos. Pero hay personas que quieren atribuirse que Dios me dijo y que Dios esto y que yo conozco esto y que de esto y lo otro. Que Dios perdone todo eso. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios, iglesia. No conozco quién, sus pensamientos, qué hay, no sé, pero Dios sí conoce. Si hay pecado, si hay maldad en su corazón, es necesario que se arrepienta. No salga de aquí igual. Humíllese ante Dios y reconozca sus pecados. Hermano, porque dice la palabra de Dios que si en mi corazón hubiera pecado, Dios no puede glorificarse. Dios no puede bendecirlo.
No es que usted no tenga derecho, es por el pecado que Dios no se puede glorificar. Mire lo que dice el Salmo. Vaya conmigo allí rapidito, el Salmo 66. No es que no tenga derecho de pedirle a Dios, todos tenemos derecho de pedirle a Dios. Pero si en mi corazón hubiera pecado, si hay pecado y no es confesado, en esta hora usted entienda lo que el profeta Elías está hablando y lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando hoy a su iglesia directamente en su corazón. Mire lo que dice Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Escuche, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si Dios que conoce tu corazón, si está manchado de pecado, por iniquidad, de pecado, el Señor no me habría escuchado. Su oración no pasa de ese techo, mi oración no pasa de este techo. Si en mi corazón hay pecado no confesado, Dios no me puede escuchar, aunque esté gritando, como el pueblo de Israel gritaba a Baal y no le contestaba. ¿Cómo? Si era un diosito muerto. Escuche bien, puede gritar, hacer lo que quiera, pero si hay pecado, si hay maldad no confesado, no ante un hombre, ante un Dios santo, un Dios poderoso, Dios no puede escucharte. Escuche, iglesia, quiero que usted medite en esta hora. Todos tenemos derecho de pedirle a Dios, pero también Dios dice que si hay pecado en mi corazón, Dios no me escucha. Mi oración no pasa de este techo. ¿Cómo lo sé? Por su palabra revelada. Tengo que humillarme, confesar ante ese Dios santo. Escuche bien. El pueblo de Israel le había fallado a Dios, adorando a los Baales, a los diositos, todos profetas que guiaron al pueblo en error, como muchos están hoy en día haciendo con el pueblo de Dios, con la iglesia de Cristo. Este Baal, el rey, hizo lo mismo, aplicándolo hoy en día. Y viene el profeta, que en el otro sermón se lo explicaré paso a paso para que entienda bien. Por eso le dije que el capítulo 17, el capítulo 18 voy a ocuparlo para 2 sermones. Escuche, el profeta Elías, por mandato de Dios, mató a los 450 Baales, diositos falsos, y a los 400 diosa de acera, Dios de la fertilidad y de las emociones y de las pasiones ya le dije, la mujer de este tremendo era perversa, adúltera, guiaba a todas las virgencitas, a todas aquellas jovencitas a ir a ser prostitutas. Que Dios perdone esa maldad. Por esto este rey era el más perverso. Escuche, si en mi corazón hubiera maldad, Dios no me puede escuchar. Por eso no salgas de aquí sin antes pedirle perdón a Dios. Dios conoce tu corazón. Cuando el profeta mató a todos esos falsos profetas, entonces dice la palabra de Dios que Dios escuchó. Dios hizo el milagro. Escucha lo que dice Isaías 18, verso 41 al 45. Entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. ¿A qué? A postrarse, a adorar, doblar sus rodillas en tierra. Puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y subió
y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, gloria a Dios, como la palma de las manos de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y dile acá, unge tu carro y desciende para que llueva, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y una gran lluvia, y llovió acá. El Diosito de la lluvia no pudo mandar la lluvia, pero Jehová Dios de los ejércitos hizo un gran milagro de parte de Jehová Dios de los ejércitos, y usó a Elías como instrumento para su honra y su gloria. Pero ¿qué te quiero decir en esta mañana? Que hasta que no mató a los profetas falsos, hasta que no quitó el pecado. Si no quitas el pecado de tu vida, Dios no puede hacer ese milagro en tu vida. No porque no lo merezcas, todos merecemos, pero la palabra de Dios me da la autorización de decirte que si hay pecado en ti y en mí, Dios no puede hacer ese milagro en tu vida. No importa cuánto grites. Tuvo que Elías matar a los falsos profetas y Dios se glorificó. Tienes que quitar ese pecado que te está robando las bendiciones para que recibas la lluvia de bendición de lo alto, las promesas que este libro te da a ti y a mí. Dios quiere hacer milagro en tu vida. No pierdas esas bendiciones por causa de esos pecados que no dejan que Dios se glorifique. Iglesia, en esta hermosa mañana, yo te invito a que analices y medites en esta poderosa palabra de Dios que le dijo Isaías a su criado: sube al monte y mira hacia el mar, a ver si miras nube. Y vino y le dijo: no veo nada, mi Señor. 7 veces el número perfecto. Y dice: veo una nube como la palma de mi mano. Y miró y vino una gran lluvia. Y hubo bendición, iglesia. Hubo bendición. Esto es maravilloso. Dios se glorificó. Quizá en esta hora hay enfermedades en tu cuerpo, pero Dios no se va a glorificar. Dios no va a hacer el milagro en tu vida si no sacas esos baales, esos diositos, ese pecado que te está atormentando. Tienes que humillarte delante de Dios y pedirle perdón. Saca ese pecado. Dios quiere glorificarse. Dios quiere hacer este milagro que hizo. Él hizo ese milagro. Dios mandó lluvia. Dios lo que te promete, lo cumple. Si Dios te lo reveló en su palabra, Dios te lo va a cumplir. Agárralo, es tuyo por fe, recíbelo. Pero si hay pecado, Dios no puede. Quizá haya escasez en tu vida, en tu familia, y le está yendo como en feria. Es porque hay maldad, hay pecado en tu vida. Mira Isaías en el libro 17, la viuda que Dios le prometió que por 3 años y medio, hasta que no viniera la viuda, lee cuidadosamente estos libros que estoy estudiando, 17 y 18 Primeras Reyes, y hubo aceite, la harina no escasó, y ella tuvo comida 3 años y medio. Iglesia, créele a Dios. Si tú crees esta palabra a través del Santo Espíritu, tú recibirás ese milagro que estás buscando. Tú recibirás lo que Dios ha prometido en tu vida, que no lo has visto. ¿Quieres recibirlo por fe? Créele a Dios. Confesemos nuestro pecado y reconozcamos que Él es Dios, el Dios Santo. Bajo la presencia divina de Dios debemos caminar en este caminar diario. Ojalá, mi hermano, que en esta hermosa mañana esta palabra haya sido de bendición para tu vida y para mí.